Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo al estudio bíblico. Hermanito Linares, si nos hace la oración inicial por el estudio, hermanito. Ponerse en pie, queridos hermanos. Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, venimos ante ti, mi Dios, en esta mañana, como primer día que tú nos has dado para adorarte y glorificarte. Te pedimos, mi Dios, en esta día, de que tomes el control de todo lo que te va a decir, que así, mi Dios, concentre a nuestro hermano Alejandro, que va a estar dando el estudio, que cada palabra que exprese, mi Dios, sea conforme a tu santa palabra. Y siempre le pedimos sabiduría y paciencia para que así, mi Dios, ese espíritu de mansedumbre y paz que tú das a cada uno de tus hermanos, de tus hijos, mi Dios, tú te hagas manifiesto. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte y glorificarte, y todo lo que lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Sí. Bueno, continuamos con el Evangelio de Juan. Hay enseñanzas de la palabra de Dios que nos mueven a continuar en esta carrera. Y habíamos hablado la clase pasada de esa pregunta que les hizo Jesucristo en el capítulo 6, una vez que le dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, que muchos de ellos se volvieron atrás, muchos ya no le seguían. Inclusive le dice directamente a los discípulos, si esto les ofende, en el versículo 61. Bueno, vamos a leerlo desde el 60, que es un breve resumen para entrar en lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Juan 6:60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subido donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces este momento en que Jesús les ha dicho a ellos: el que no come mi carne y bebe mi sangre, en el contexto de Jesús, el pan de vida, eso les ofendió muchísimo. Y desde entonces grandes multitudes ya no seguían a Jesús, ya no estaban con él, inclusive sus propios discípulos, lo que él había escogido. Dura es esta palabra, dura realmente es esta palabra. Y dice en el 68, Simón Pedro, 6:68, Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este momento en que Pedro responde, se puede hacer un pequeño paralelo con Mateo 16, donde la confesión de Pedro: ¿y quién dicen que soy yo?, le pregunta Jesús. Unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres el Elías que ha de venir. Y contestó Simón Pedro: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Bienaventurado eres, hijo de Cefas, que no te lo reveló ni sangre ni carne, la confesión de Pedro. Y en este momento, dice en el 67, le dijo a los 12, fíjate la pregunta específica, le dijo a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Ahí responde Simón Pedro: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hay un pasaje también importante que estuvimos considerando acerca de la familia de sangre directa de nuestro Señor Jesús, en el capítulo 7, y dice
que estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Normalmente esa fiesta duraba una semana, fue completa, y dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Los otros hijos de María y de José le decían al mismo hermano en Cristo, hermano de sangre, le decían, ve y anúnciate a este mundo, ve y anúnciate a este mundo. Pero Jesucristo dijo que no. Mira el versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. La palabra es muy específica. No dice los discípulos, no dice los 12, dice ni aun sus hermanos creían en él. El Evangelio de Juan hace distinción específica entre la multitud, entre los discípulos, entre los 12 y sus hermanos. Por lo menos 4 tipos de personas estamos encontrando entre el capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Juan. Entonces, Jesús le responde, mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo que habíamos hablado, el tiempo de ir a la cruz, el tiempo de consumar la voluntad de su Padre, el tiempo de hacer la obra que vino a hacer este mundo, esa conversación de Jesús y Nicodemo en esa noche, Nicodemo, Juan 3:16 en adelante, mi Padre amó este mundo de tal manera que entregó a su propio Hijo, refiriéndose a él mismo. Dice el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Se lo está diciendo sus propios hermanos. Yo testifico de las cosas que he visto en el cielo, y yo testifico también que sus obras son malas. Jesús vino a mostrarnos un camino más excelente, y él se proclamó a sí mismo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjate en el 63 capítulo 6 cómo termina, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, conociendo esto, vemos Jesucristo diciéndole en el versículo 8, suban ustedes, vayan ustedes delante. Dice el 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía. Yo quiero que tú entiendas algo, porque he escuchado explicaciones de predicadores de este texto donde me quieren mostrar a Jesús mintiendo. Fíjate, Alejandro, aquí Jesús les dijo a ellos que subieran, Jesús no subió, pero en el versículo 10 en adelante, él va a la fiesta. Fíjate, Jesús ha engañado a su propia familia. No. Lee el versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía. Esa frase todavía implica una espera de tiempo para ejecutar la acción. No está diciendo, no pienso ir a la fiesta. Jesús dice, yo no voy a subir todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea, y después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué Jesucristo está subiendo en secreto a la fiesta? Versículo 8, porque su tiempo no se ha cumplido. Eso es algo importante. Mi tiempo no se ha cumplido de yo manifestarme al mundo. ¿Para qué? Para que me encadenen. Si Jesús se manifiesta al mundo en esta fiesta, van a venir y lo van a encarcelar ya mismo, pero no es el tiempo que el Padre ha designado. Dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo.
pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué enseñanza tenemos de la clase pasada? Yo quiero concluir esta clase anterior que el tiempo nuestro tiene un propósito eterno en esta vida. Y si mi tiempo no lo invierto correctamente, si mi tiempo yo no lo dedico a las cosas que trascienden a la eternidad, voy a tener un problema grave, porque cuando Jesús dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros no creen, el no creer en Jesús ya ha sido condenado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que en él crea será salvo, mas el que no ya va a ser condenado. Estamos hablando de dos caminos muy marcados en la palabra que Jesús ha hablado. Otra conclusión que se puede decir acerca de nuestro tiempo es: no sabemos lo que es el día de mañana. Santiago apóstol, Santiago hermano de Cristo, perdón, Santiago hermano de Jesús, que escribió la epístola de Santiago, nos dice que nuestra vida es como neblina, un día la vemos y en otro momento desaparece. Podemos estar hoy aquí y quizás mañana no estemos. Tengamos cuidado con el tiempo, porque el tiempo va en nuestra contra. Es decir, desde que un niño nace, desde el vientre de su madre, y sale por la matriz y da luz a un hermoso niño o niña, a partir de ese momento empieza el deterioro. Es decir, él no va a mejorar. El niño que recién nacido está, no se va a quedar siempre niño, va continuamente creciendo, 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 hasta llegar a una adultez, hasta llegar a ser anciano y morir. Nosotros vamos en continuo deterioro. Si usted quiere verlo bien, busque una foto suya de hace 10 años y compárese hoy. Busque una foto suya de hace 30 años y compárese hoy. Estamos hablando de que la palabra no está mintiendo. Vamos directamente a un juicio con Dios. La clase de hoy empieza en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 14 al 24. Ese es el párrafo que vamos a estudiar. Dice la palabra. Empezamos. ¿Alguien lo puede leer? Vamos a leer, por favor, desde el 14 al 17. Juan 7, 14 al 17. El que lo tenga lo puede leer. Juan 7, 14 al 17. Amén. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén, hermano. Puede dejarlo. Entonces, a la mitad de la fiesta, se puede decir que por tiempos bíblicos, que quizás una semana podría durar tal fiesta, y estamos hablando que quizás subió el cuarto día o algo así, dice a la mitad de la fiesta subió, el apóstol Juan lo especifica. Entonces, él sube secretamente y estamos hablando de que sus propios hermanos en el 7:37, mira el 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Entonces estamos hablando de que la fiesta ha empezado, por decirlo de esta manera, en el capítulo 7, versículo 8, lo puedes ver, subir vosotros a la fiesta, puede ser el inicio de la fiesta. En el versículo 14, la mitad de la fiesta, estamos viendo, y en el 37, último y gran día, Jesús se pone en pie y alza la voz. Entonces, estamos viendo
más o menos aproximado a una semana o algo así, según tiempo bíblico, pero el tema es que dura varios días. No estamos hablando de un mismo día. Entonces hay líderes religiosos, dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Alguien me puede leer Hechos capítulo 4, verso 13, por favor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13. Vamos a ver aquí un pequeño paralelo. Hechos 4:13, por favor. Amén. Amén. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron y reconocían que había estado con Jesús. Amén. Pedro y Juan le dijeron, estos son galileos y son gente sin letra y sin vulgo, se maravillan del denuedo de los apóstoles. Ahora, yo pregunto, según la Biblia, ¿dónde puedes ubicar tú? ¿Dónde puedes ubicar tú? ¿De dónde proviene el denuedo de Pedro, el conocimiento de Pedro y todo lo que Pedro está diciendo, sobre todo en ese texto de Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 2, en el primer discurso evangelístico en Pentecostés, en el segundo discurso evangelístico en el pórtico de Salomón? La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el profeta Joel. Y esa era una profecía específica para los apóstoles, y vendría el Espíritu de Dios con poder, Hechos capítulo 2, y les dio a ellos todo el conocimiento. Inclusive Jesús les dijo, no os preocupéis lo que yo estoy diciendo, porque el Espíritu Santo de Dios, el que os recordará todas las cosas que yo estoy hablando con vosotros. Entonces es algo realmente importante. Son gente sin preparación, pero guiados por Dios. Son gente que quizás en ese momento no fueron una escuela rabínica, pero ellos fueron guiados por Dios. Hay excepciones. ¿Quién se te viene a la mente que fue fariseo de fariseos y estudió bajo los pies de Gamaliel y conoce a profundidad la palabra de Dios? El apóstol ¿quién? Amén. Entonces hay connotaciones en la escritura donde me muestran a un pescador guiado por Dios, donde me muestran a un fariseo de fariseos, Saulo de Tarso, bajo los pies de Gamaliel, donde me muestran a Timoteo, instruidos de su niñez por su abuela Loida y Eunice, su madre, donde ellos fueron capacitados, guiados en la palabra. Es decir, cuando uno descubre la escritura, nuestro trabajo es indagar cada día más en ella, porque ellas son espíritu y son vida. Dice la palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía. Estamos hablando en el versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Definamos doctrina. El hermano Roberto Linares está encargado de estudios doctrinales en esta congregación. ¿Qué define usted por doctrina? Hay que elaborar un concepto para entender lo que significa mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es un conjunto de enseñanzas, fundamentos, dictadas por Dios, donde establece los límites. Yo no puedo salirme de un límite establecido por Dios, ni puedo agrandar el límite establecido por Dios. ¿Cómo lo explicamos mejor? Libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a explicar bien el tema doctrinal, porque la doctrina de Cristo dice que no es de Él, sino del que le envió. ¿Qué dice Romanos, capítulo 10? Un texto que hemos leído y estudiado aquí. El apóstol Pablo dice en el Romanos capítulo 10, verso 3, se lo está exhortando
a los hermanos en Roma, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vuelvo a leer. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. La doctrina que nos trae Jesucristo es directa del Padre, porque cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? Hace tiempo que estoy contigo y no has visto que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Todas las cosas que yo he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que he hablado lo que he visto y lo que he oído de mi Padre. Importante el tema de la sujeción. Ahora, la doctrina establecida por Jesús, si tú la persigues, si tú la obedeces y no te vas fuera del límite doctrinal de Cristo o no tratas de explicar, agrandar o dar un concepto errado de algún tema doctrinal de Jesús, vas a entender que estás haciendo la voluntad de Dios. Nosotros oramos en oración modelo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿No? Hacer la voluntad de Dios significa conocer a Dios. Si yo le digo a mi mamá, yo quiero hacerte caso, mamá, pero no te oigo, y no quiero escuchar a mi madre, yo quiero hacer caso a mi madre, hacer la voluntad de mi madre, pero yo no quiero conocerla, ni quiero que me diga sus estatutos, ni sus normas dentro de la casa. Cuando llegue a la casa, como no la conozco, ni sé cuáles son sus normas, tiro la ropa en el pasillo, dejo los platos sin fregar, y yo voy a entender que me parece correcto lo que estoy haciendo. Pero porque estoy ignorando voluntariamente la norma de mi madre, en este caso para hacer un ejemplo fácil de entender. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso es un texto que me llama mucho la atención, y mira capítulo 5:41 de Juan, ve conmigo, 5:41. 5:41 dice la palabra. Dice la Escritura, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Estamos en ese concepto. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No recibo gloria de hombre alguno. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. La doctrina es la que mi Padre me ha dado que les enseñase a ustedes. Estamos hablando de que Jesús está haciendo no su propia gloria, ni la de los hombres, ni para agradarlos a ellos. Quizás hay congregaciones que limitan el mensaje para no lastimar a la grey. Por ejemplo, sabemos que hay mentiras, sabemos que hay malas palabras, sabemos que hay trabajo deshonesto, porque eso me muestra el mundo. Yo no voy a desde un púlpito a hablar del pecado porque quizás lastima a un hermano y se va de la congregación. Estás buscando la gloria de los hombres haciendo eso. Porque si yo muestro a Dios con Apocalipsis, por ejemplo, que dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y yo no te digo esa palabra, yo no sé si mientes o no, porque tu relación es personal con Dios, pero si yo no menciono todo el consejo de Dios, el que le añade o el que le quita a la palabra va también a sufrir problema delante de mi Dios. Estamos hablando de que esto es algo muy serio
es algo de realmente una responsabilidad muy grande, sobre todo los que nos paramos al frente de hablar todo el consejo de Dios. No en parte, sino todo el consejo de Dios. Dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Porque el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si yo busco la gloria de Jesús, en mí estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sus palabras se cumplan en mi vida. Si Él les ha dicho, el que crea en mí y es bautizado será salvo, y yo no obedezco al plan de salvación de Jesús, no creas tú que por tu propia justicia serás salvado. Ahí fuera han establecido justicias de hombres diciendo que podemos ser salvos inclusive después de la muerte. La palabra dice que la muerte sella el destino del hombre. No podemos cambiarlo. Eso lo puedes ver en Lucas 16, el rico y Lázaro. Me gusta el 19, dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Fíjate esto, impresionante lo que dice Jesús en el pasaje. Ellos mandan a ir a la fiesta de los tabernáculos, que participen del pan sin levadura, porque viene la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual, con hierbas amargas y pan sin levadura lo comeréis, que es recordatorio de cómo salieron esclavos los hebreos de cautividad egipcia, y van a hacer eso en la Pascua. Les ordena a que tienen que hacer todos los ritos y todo lo que manda el Levítico en el sistema sacrificial, y eso es correcto. El problema es que ellos no están cumpliendo lo que están diciendo, porque ¿cómo es posible que el sumo sacerdote Anás y Caifás, delante de Poncio Pilato, le han puesto a mi Señor Jesús testigos falsos? Primer pecado. Si tú buscas ganar un caso y sobornas a personas con dinero, aparte que hay soborno, aparte que hay mentira, hay un mensaje erróneo diciendo, tú di que este hombre blasfemó contra Dios ante el rey para que nosotros podamos crucificarlo y matarlo. Soborno, mentira y asesinato. ¿Cómo un sacerdote de Dios comete mentira, soborno, asesinato y va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso es que dice Jesucristo en el 19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple porque procuráis matarme. Jesucristo sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Ustedes procuran matarme. Una persona que está en su corazón pensando un asesinato de otra persona, ¿usted cree que es un sacerdote de Dios? Imagínate lo que está pasando en el texto. Procuran matar a Jesús. Y se hacen los que están ministrando con Dios. Ministrando con Dios. Ahí hay un texto que me llama la atención. Romanos capítulo 2, verso 17. ¿Lo puede leer usted, por favor? Romanos capítulo 2, verso 17. Acerca de no dio Moisés la ley. Sí, Lester. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Amén. Lester, lee el 9:4. Ellos se enorgullecen de Dios porque confían en la ley. 9:4. Que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. Y el 9:28 para terminar. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Amén. Ellos son hijos de Israel. Amén. Ellos siguen el pacto de Moisés. Está bien, pero ¿por qué procuran matar? Hay un mandamiento muy claro, hermano, en la ley de Moisés. Y es no matarás. Un mandamiento claro y sencillo.
no matarás. ¿Cómo tú siendo judío, cómo tú siendo sacerdote de Israel, procuras matarme? Vuelvo a leer el verso 19. ¿No os dio la ley Moisés y ninguno de vosotros la cumple? Ninguno de vosotros la cumple, porque procuran matarme. La ley decía no matarás y tú me quieres matar a mí. La mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, la trajeron con testigos porque era algo verdadero, no era testigo falso, era algo que ocurrió verdaderamente. Jesús Jesús en tierra, escribiendo con el dedo, maestro, esta mujer fue sorprendida en el propio acto del adulterio. La ley de Moisés manda que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno acusado por su conciencia, desde los postreros hasta los primeros, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron retirando del momento. Se fueron yendo. Y quedó ella y Jesús solo. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Maestro, no hay. Entonces, no peques más y vete. No peques más y vete. Estamos hablando, hermano, de que Jesús vino a cumplir la ley para establecernos en nosotros un nuevo pacto en su sangre, como dice las escrituras de los evangelios sinópticos, que él, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi pan, comed, repartidlos entre ustedes, porque de cierto os digo que no lo comeré más hasta que venga con vosotros. Tomó la copa lleno de fruto de la vid, repartidos, beban de esta copa que representa mi sangre, que por ustedes es derramada. Un hombre inocente. He aquí Juan el Bautista que dijo cuando lo vio, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Declaración de Juan el Bautista. ¿Para qué era el Cordero sacrificial? Para matarlo y derramar sangre y perdonar el pecado por un año del pueblo. Estamos hablando que Jesús entró en una cruz para perdonarnos por siempre. Voy a concluir, porque se me ha terminado el tiempo. Dice el 20, y respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús le respondió, una obra hice y todos os maravilláis. Ya te voy a mostrar qué obra hizo Jesús, ya te la voy a mostrar. Estamos viendo que en el capítulo 5, hay un paralítico en Bethesda de hace 38 años. Y estamos hablando que Jesús en el versículo 6 le dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor respondió, el Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y él le dijo en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra en el 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. El día séptimo. Es decir, ¿qué día para nosotros? Ayer, amén, hermano. Día sábado, el Sabbat, cuando Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo terminaron la creación. Para nosotros el primer día de la semana es hoy, según la Biblia, según la Escritura. Para nosotros que trabajamos el primer día sería el lunes, pero según la Escritura, el primer día sería el día de hoy. Estamos hablando de que, dice el versículo, estamos en el 7, una obra hice en el 21 y todos se maravilláis. Un hombre 38 años postrado fue sanado, pero lo están condenando a muerte. Dice el versículo 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino que los padres, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis a un hombre. Yo sané a este hombre enfermo de hace 38 años un día de reposo, me dicen y me juzgan que no lo podía hacer, porque ese día no puede trabajar el asno, no puede trabajar el pastor,
no puede trabajar nadie ni ejercer ningún tipo de trabajo porque es un día santo a Dios. Pero me gusta el tema del día de reposo, y con eso tengo que terminar, porque ese día de reposo, inclusive Jesucristo es el Señor del día de reposo. Imagínate tú si Dios terminó su creación y el séptimo día santifica ese día para que tú te acuerdes lo que Dios hizo. Y Jesús, ¿quieres saber si estaba en el principio? Juan capítulo 1, lo dice. No, es que solamente la creación la hizo el Padre. Entonces tienes que leer el capítulo 1 de Juan, verso 1. Evidencia bíblica de que sí estuvo en la creación. En el principio. ¿Qué pasó en el principio? La creación del mundo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y cuando dijo Dios, voy a ser Adán, no, hagamos. No estaba el Padre solo. Hay detalles en la Escritura que te van a ir abriendo un poco el conocimiento para comprender realmente lo que Dios está diciendo. Era día de reposo, era día de reposo, pero ellos sí podían circuncidar a los niños en octavo día, cuando caía día de reposo. Tú me juzgas porque hice el bien y él les hace una pregunta. ¿Qué es bueno el día de reposo? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si tenéis una oveja que cayó en el hoyo, ¿dejas que se muera o la sacas del hoyo? ¿Para qué es el día de reposo? Continuamos la siguiente clase. Comentarios, hermanito, por favor. Hermano Luis Alejandro. Aquí les está diciendo Jesús algo que era claro para los judíos, que los judíos querían entender, que la ley de la circuncisión era anterior a la ley del sábado. Amén. Sí que se podía hacer un tipo de trabajo, como esta circuncisión que representa quitar una impureza y dar semilla de vida para que sea entendido al pueblo. Entonces, entonces allí, quizá ellos no lo entendieron. Él está indicando porque él está haciendo lo mismo. Sí, como dice el 24, Luis, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? ¿Preguntas, hermana? Por favor. Hermano, por eso es tan importante el tema de la doctrina, Sí. porque definitivamente la doctrina es la que nos une como cuerpo de Cristo. Por eso es muy delicado y muy importante en cuanto al estudio de estos temas, porque es lo que nos determina a nosotros y lo que nos hace diferente a las sectas o a los demás grupos, que somos el verdadero cuerpo de Cristo y obedecemos lo que la doctrina que es de la doctrina que él dejó establecida en su palabra. Amén. Entonces, y por eso él la menciona aquí, que mi doctrina no es mía, sino del que me dio, o sea, el Padre, porque entre los dos crearon eso y tenían el propósito de que nosotros cumpliéramos Sí. con todos los principios y mandamientos que él estableció para Así es. decir su pueblo. Amén, hermanita. Me hiciste acordar, hermana, de Santiago capítulo 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Estamos hablando de que hay una exhortación a mi manera de vida, hay una exhortación a la forma que estoy conduciendo mis pasos. No me está diciendo otra cosa de que si yo, por ejemplo, no refreno mi lengua, no soy capaz de estar doctrinalmente bien delante de Dios. Estoy engañándome a mí mismo y la religión mía viene a ser en vano, vano de vanidad, de apartado de Dios, de manchado, de impuro para Dios. Más comentarios, preguntas, por favor. Hermana, usted, por favor. Lo que ustedes estiman. Por eso es tan importante no solamente hablar,
sino dar un fruto, dar un ejemplo en cuanto a la manera de vivir. Mostramos la fe por Exactamente. obras, Esa manera. no por palabras. Muchos no pueden hablar y decir lo que sea, pero si sus frutos no son los adecuados, o sea, en vano es esa palabra, por eso nos dice también el Señor que por sus frutos Os conoceréis. Amén, hermanito. ¿Alguien más? Estamos terminando ya, hermanito Julio. Sí, hermano, la enseñanza que nos está pasando hoy es que cada uno de nosotros somos cartas leídas Así es, de la palabra de Dios. Y siempre tenemos que, donde quiera que estemos, ser luz. Y como que los judíos siempre buscaban la manera de ajustar o confrontar a Jesús por las obras que él hacía. Sí. Pero lo más importante es que el Señor Jesús conocía el corazón de ellos. ¿Sí? Incluso les decía en aquel tiempo que eran segundos blancos, pero por ejemplo estaban llenos de hueso. Sí. Entonces, Y de poder. eso es lo importante, que nosotros ante Dios sabemos que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, qué es lo que hay en nuestros corazones, qué es lo que hacemos, pues, no solamente es estar aquí, sino de cuando estamos por fuera, ¿no? De que Dios nos está viendo, de que como dice la palabra, de que no solamente veamos subir a las situaciones de la palabra. Amén, hermanito, exactamente. ¿Alguien más? Anita Ana, ¿te quiere decir algo? Bueno, gracias al Señor, hermanita. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Seguimos la próxima clase. Pasa los balones al frente, por favor.